que está allí en la pantalla, ya el tema lo tenemos allí. Usted de seguro leyó su expositor para podernos familiarizar con esta lección que vamos a estar estudiando basada en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, ahí va a estar esta lección y vamos a repetir el tema, o sea, decir el tema que está allí en esta pantalla, todos juntos: los muros de Jericó caen. Una vez más, los muros de Jericó caen. Y va a estar basada en Josué capítulo 6. Y hay algunos objetivos en esta lección: explicar el milagro de los muros de Jericó derribados, valorar el carácter que corresponde a quienes Dios ha manifestado su poder y desarrollar una conducta acorde al cuidado amoroso que Dios ha tenido de nosotros. Vamos a decir un pensamiento central que está ahí, todos juntos. Dios tiene las estrategias sabias para todas nuestras conquistas. Nos toca a nosotros hacer caso a sus instrucciones para salir victoriosos. Gloria al Señor. ¿De qué se habla ahí? De instrucciones. Nos toca a nosotros seguir, hacer caso a sus instrucciones para salir victoriosos. Nuestra vida en sí se compone de instrucciones. Todo es instrucción. Instrucción para esto, instrucción para lo otro. Usted va y compra un mueble, tiene que leer las instrucciones para armarlo. Va con el doctor, le da una cierta medicina, tiene que leer las instrucciones de cómo tomarse la medicina. Las instrucciones son importantes porque nos libran de muchos peligros. Pero cuando se trata de Dios, tenemos nosotros que entender que Dios también tiene instrucciones para nosotros en la Biblia. Y estas instrucciones, si no las seguimos, entonces vamos a tener problemas. No vamos a estar agradando a Dios. La falla de un cristiano es en no seguir las instrucciones bíblicas. Si usted lee Proverbios, se va a dar cuenta de cómo Salomón nos exhorta a buscar la sabiduría, a escuchar el consejo, a atar la ley de Dios en nuestro corazón, en nuestro cuello, según Proverbios capítulo 3. ¿Para qué nos sirve esto? Para que nosotros tengamos victoria en nuestra vida, hermano. Cualquiera que se sienta derrotado es porque no está siguiendo alguna instrucción. Algo está fallando por allí. Desde el principio no hizo caso a ciertas instrucciones y ha caído en algún fracaso que ahora está lamentando. Los padres nos dan instrucciones. En la iglesia tenemos instrucciones. En el trabajo hay instrucciones. En todo lugar. Usted va manejando el carro. Puede ser un buen chofer que nunca le han dado un ticket. Su licencia está excelente. Pero tiene que seguir las instrucciones que están allí en el camino. Despacio, ¿verdad? Los límites de la velocidad. Tenemos los semáforos. Si no seguimos instrucciones, ¿qué sucede? Un buen accidente. Y después decimos: Señor, ¿por qué no me guardaste? Si yo confío en ti. Pero hay momentos en que se tienen que seguir las instrucciones. Esto que vamos a estar estudiando acá, hermano, es de seguir instrucciones, porque lo que está pasando en este pasaje es algo imposible desde el punto de vista humano. Jericó era una ciudad amurallada. Tenía 2 murallas. Tenía sus murallas que medían como 15 metros. Una estaba en la parte baja y la otra estaba en la parte elevada.
De tal manera que había también hasta un canal de agua. Los muros estaban edificados de tal manera que tenían un ramp, una inclinación, que cualquiera que subiera por esos muros podía ser derrotado fácilmente con las piedras que le tiraban de arriba. Se resbalaban fácilmente. Era imposible subir esos muros. Eran 2 muros. En medio de los 2 muros vivía la gente trabajadora, la gente pobre. En uno de esos muros que la gente también estaba habitando y tenía las paredes como soporte para sus casas, ahí vivía Rahab, la ramera, y vivía ahí cerca de ese muro porque los viajeros sabían muy bien que allí había una ramera y entraban con ella y seguían su camino. Cuando los espías llegaron con Rahab, el mismo rey pensó que ellos iban de camino y que pasaron allí porque estaba la ramera. Pero luego se dio cuenta quiénes eran y le mandó un mensaje. Y les dijo, echa a esos hombres porque estos son espías. Y Rahab protegió a estos hombres. Ella y su familia fueron los únicos que se salvaron cuando Jericó cayó. Entonces, entre el muro exterior y el muro interior había casas. Adentro del muro interior, que estaba más elevado y que era 2 veces más grueso que el primero, estaban habitando los del gobierno, los hombres ricos, la gente importante de Jericó. Según estudios, hay diferentes opiniones sobre el tamaño de la ciudad, pero la arqueología hoy en día ha descubierto mucho. Han habido arqueólogos que han excavado y muchos de ellos quieren denigrar el pasaje bíblico y no quieren darle crédito a lo que la Biblia dice. Algunos dicen que hubo un terremoto, pero mucho antes de que Josué llegara. Gracias a Dios por algunos otros arqueólogos, como tenemos a Kathleen Kenyon. Ella no es cristiana, es inglesa. Ella inició una excavación en el año 1952 y no la terminó. Ella murió y no terminó de dar todos los detalles, mas sin embargo le abrió camino a otro arqueólogo que descubrió en sí los layers, o sea, ¿cómo podemos decir? Las capas de la ciudad, y en esas capas él pudo descubrir lo que había integrado allí. Habían cosas como jarros, ollas, que se usaban en cada etapa. Y ahí él se dio cuenta, cuando llegó a la capa más reciente y examinando el carbón 11, se dio cuenta que eso pertenecía al año 1400 antes de Cristo. Y él entonces, el apellido de este arqueólogo es Wood, y él pues puso la fecha y todos estuvieron de acuerdo, y vino a desacreditar lo que los otros arqueólogos habían dicho
de que lo que estaba en la Biblia era falso. Ahora mismo tenemos a Jericó, que contiene otro nombre, pero estuvo bajo el Imperio Otomano, quiere decir bajo los turcos, por 400 años. Y luego vino Inglaterra y tomó también posesión de ese lugar, aún Francia, y luego vinieron los palestinos. A los palestinos pues le dieron esas tierras, y hasta el día de hoy ese lugar está bajo o en el territorio palestino. ¿Qué han hecho los palestinos allí? No están dejando que los israelitas vayan y estudien el lugar, los teólogos cristianos. Mas, sin embargo, hay un sign, un rótulo de bienvenida al Jericó. Y dice el rótulo que la ciudad no es o no fue destruida, ahí lo dice, por Josué, que su destrucción fue por causa de un terremoto. Y la forma en que le dan a uno la bienvenida es eso. Lo primero que uno lee ahí es que Jericó es totalmente separada de la narración que está en la Biblia. Lo que la Biblia dice no es cierto. Pero gracias a Dios que Dios ha levantado arqueólogos también que son cristianos. Y de alguna manera han fechado el tiempo en que Jericó cayó, científicamente. Y está comprobado y aprobado. Así que esa ciudad fue destruida, según Wood, en el año 1400 antes de Cristo. Entonces era una ciudad difícil de conquistar, muy difícil de conquistar. Pero Dios, hermano, en la narración bíblica que tenemos, manifiesta su poder. Porque usted sabe la historia muy bien, lo que hicieron los israelitas allí. Ellos le dieron 13 vueltas a Jericó. 6 días, ¿verdad? Una vuelta. Y el último día, el séptimo día, 7 vueltas completitas. Así que no le dieron 7 vueltas, le dieron 13. 13 vueltas. Hay un coro por ahí que dice que le dieron 7 vueltas a Jericó. El que escribió ese coro no leyó el pasaje completo. No hizo cuentas. Así que cuando cantemos ese corito, digamos que los israelitas le dieron 13 vueltas a Jericó. Dios tenía todo bajo su plan. Qué tremendo eso. Ahora, me adelanto a decir algo. La vibración es algo que los científicos han estudiado. Y lo que hace que de una forma ascendente destruya cualquier cosa. Cuando hicieron el primer puente en San Francisco, me está viniendo esto a mi mente por el momento, no recuerdo la fecha. El puente fue destruido, pero se dieron cuenta que por qué el puente cayó, y fue que al estudiar el caso se dieron cuenta que fue la vibración que iba ascendiendo, incrementando,
que hizo que el puente cayera. La vibración. En Inglaterra hubo un edificio que cayó, se desmoronó y dicen, pero ¿cómo fue esto que se cayó el edificio? Y al estudiar esto los científicos se dieron cuenta que la vibración de los carros y todo lo que pasaba por la calle estaba minando el fundamento del edificio. Y el edificio llegó un momento que ya no pudo resistir y cayó. La misma vibración hizo que el edificio fuera deteriorado en su fundamento. Y hay estudios especiales sobre la vibración, lo que la vibración puede hacer. Y hay un impulso que se incrementa con la vibración. Y eso es con el tiempo. Es por causa del ruido, por causa de sonidos exagerados, por causa de pequeños temblores en el suelo, que va aquello tomando lugar. Entonces, cuando los israelitas le dieron a Jericó esas vueltas, Dios tenía un propósito. Dios podía destruir esos muros, esa ciudad, con un soplo. Él es poderoso. Pero Él quería que los cananeos vieran que este pueblo tenía el poder de Dios. Y lo que realmente paralizó a los cananeos fue el miedo. ¿Se recuerda lo que Rahab le dijo a los espías? Todo el pueblo está con miedo porque ha oído las grandezas que Jehová ha hecho por ustedes. Cómo ha vencido a los reyes más poderosos. Todos aquí estamos miedosos. Y dice la Biblia que cuando los cananeos oyeron que los israelitas cruzaron el río Jordán en seco, en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha de cebada, y que había una llena, ellos entonces tuvieron mucho miedo y estaban totalmente paralizados. No podían hacer nada porque sabían muy bien que el Dios de los israelitas estaba haciendo muchos milagros. Había dividido, o sea, había secado el río Jordán para que su pueblo pasara. Así que se corría la voz para que se supiera lo que Dios estaba haciendo. Había entonces un miedo terrible. Y el miedo paraliza. El miedo es algo que deja a las personas paralizadas. Y yo en cierta ocasión presencié a un señor que lo apuñalaron. Yo estaba pequeño. Él salió corriendo de una barra y atrás venía un hombre pequeño, gordito él, con un cuchillo apuñalando al que encontrara en el camino. Pero este señor que andaba huyendo era alto y flaco y iba corriendo y se tropezó en la línea del tren. Y había un ramp que llevaba hacia una bodega. Y él se tropezó y cayó ahí, en ese puentecito que había para llegar a la bodega. Y el hombre con el cuchillo andaba volteando para todos lados y lo vio a él, que había caído, y se fue atrás de él. Y yo recuerdo que se levantó este señor, la víctima de este hombre, y lo vio venir y se paralizó. Él, de acuerdo a como yo lo vi, él podía haberse defendido muy bien. O quizá correr. Y no hizo nada, se quedó estancado. Y llegó el Señor y le dio 2 puñaladas y él sin mover las manos. Y ahí quedó. El miedo paraliza. Algo que ha realmente matado, por decirlo así, a muchas víctimas del COVID-19.
que han sido hospitalizadas ha sido el pánico, el miedo. Y una persona que está llena de miedo, especialmente si tiene otras enfermedades, puede obstruir el respiro, el oxígeno, para que llegue eficientemente a sus pulmones y se puede quedar. Si aún estando sana una persona con el miedo se desmaya, y cuanto más una persona que esté enferma y con pánico, eso es terrible. Y luego la manera que los doctores le hablan a uno. No hay medicina y no sabemos si vas a salir aquí vivo. Firma este papel, firma esto, firma lo otro. ¿Estás dejando herencia, sí o no? O sea que lo ponen a uno en pánico. ¿Por qué Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces? No temas, ¿verdad? Ni desmayes. No temas. Le incluyó esto, no temas. Porque el miedo hace que uno se venza fácilmente. El miedo es peligroso. El miedo puede hasta comprometer a alguien. Por el miedo a hacer una fechoría. El miedo es terrible. Así que todos los cananeos estaban con miedo. Porque Dios estaba haciendo proezas. Haciendo milagros. Que para el hombre eran imposibles hacerlos. Pero Dios los hacía. Así que el poder de Dios estaba ahí. Con el pueblo de Israel. Los muros de Jericó no eran fácil subirlos. Cuando los muros caen, tuvo que haber habido algo especial con esas vueltas que daba el pueblo. Notemos nosotros que solamente Josué dice que los hombres armados eran 40,000. 40,000. Y que toda esta gente, incluyendo a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, le daban una vez por día, por 6 días, la vuelta a Jericó y sonaban el shofar. Y esas caminatas por 6 días con todo ese gentío y luego con el sonido de las trompetas al mismo tiempo, y no eran muchos, eran 7 nada más que llevaban trompetas, 7. Eso, de alguna manera, estaba minando los muros, estaba minando el cimiento de esos muros. Y al final, el último día, le dieron 7 vueltas, sonando las bocinas, las trompetas. Y Josué le había dicho al pueblo que no dijera ninguna palabra durante los 6 días, sino hasta el último día cuando él les avisara. Y que tenían que gritar con todo su pulmón, cada uno. Y los que le llevaban el shofar tenían que sonar la bocina con toda su fuerza. Y que todo el pueblo al unísono tenían que gritar. Y cuando el pueblo hizo esto, entonces los muros cayeron. La vibración que había allí. Ahora, los muros cayeron así como hacia afuera de la ciudad. Y quedó como una subidita para facilitarle al pueblo llegar hasta adentro. Porque de otra manera no podían entrar. Tuvieron que haber caído y correrse los muros hacia afuera y hacerles a ellos ese ramp, esa subidita, para que subieran y entraran en la ciudad. Ya Dios todo lo tenía planeado. Hoy, con esta tecnología que hay, botan los edificios con dinamita, ¿verdad que sí? Y cuando hacen bien el trabajo, por supuesto, el edificio se viene cayendo verticalmente. Verticalmente.
Dios también ya tenía desde muy antes toda esta forma de hacer caer los muros, los edificios. Notemos nosotros que Josué aquí no está haciendo nada. Josué lo único que está haciendo es recibiendo las instrucciones de Jehová y dándole al pueblo las instrucciones que Jehová le está dando a él. Ahora, el pueblo tenía que estar muy de acuerdo en obedecer. Con uno que no hubiera obedecido o con un grupito que no hubiera obedecido, hubiera estorbado para que ese milagro se produjera. Mire la importancia que hay para que Dios se glorifique en nuestras vidas, para que Dios realmente haga el milagro que nosotros esperamos. La unidad es importante. Aún en el día de Pentecostés, para que cayera el Espíritu Santo, dice la Biblia que estaban todos juntos y unánimes. Era un requisito que tenían que estar juntos y unánimes, en una misma mente. Porque es que el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, lo vamos a leer, porque quiero darle énfasis a la importancia de la unidad. En 1 Corintios, nosotros tenemos que él exhorta a la iglesia de Corinto a ser de una misma mente. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Nosotros tenemos que ser parte de la unidad, hermano. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, oiga bien, unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es importante para que la obra se lleve a cabo. Esto es importante para que el trabajo se termine, para que no se quede a medio paso, a medio camino. Había división en esta iglesia y la iglesia no podía avanzar. Ahora, cuando Jesucristo ora en San Juan capítulo 17, ¿qué es lo que le dice el Padre? Padre, que ellos sean uno. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 17. A partir de el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, la predicación. Para que todos, ¿qué? Sean uno. Ejad es una palabra en hebreo que se refiere a uno, pero se dice que Dios es uno, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La familia es una, pero tiene muchos miembros, ¿verdad que sí? La congregación es una, pero se compone de mucha gente. Son números compuestos. Nosotros somos uno, pero somos cuerpo, alma y espíritu. Para que todos sean uno. Ahora dice, en nosotros. Note bien que Jesucristo ahí no ora diciendo, para que todos sean uno en ti. Porque ¿qué dijo Jesús? Mi Padre y yo, uno somos. Uno somos. Por eso dice, para que también ellos sean uno en nosotros. Aquí está el testimonio, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué el mundo hoy en día no cree en Jesucristo? Por los problemas que hay en las iglesias. No hay unidad en la iglesia, no hay integración. No ven la gloria de Dios en las congregaciones. Si usted ve los videos y ve todo, los lugares más vacíos son las iglesias. La gente no quiere buscar a Dios. No le interesa buscar a Dios a la gente ahora.
Y sabe muy bien que se va a ir al infierno, pero no le importa. No le importa, no tiene sensibilidad, están adormecidos. De un momento a otro pueden morir. Y cuando una persona sin Cristo muere, los demonios vienen y se la llevan. Cuando el hombre rico y Lázaro murieron, solamente de Lázaro, Cristo dijo que vinieron los ángeles del cielo y se lo llevaron al seno de Abraham. Al rico no mencionó nada, ni el nombre, porque su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. A Dios le interesan los nombres que están escritos en el libro de la vida para ser salvos. Ahora, para que sean uno. ¿Y qué más dice el versículo 22? La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado. Estamos unidos por la gloria de Dios en nosotros. El que está metido en la nube es el que va a estar unido. El que está fuera de la nube va a estar tangente nada más al grupo, pero no va a estar unido para nada. ¿Qué es tangencia? Tangencia es no estar adentro, sino solamente estar tocando la superficie exterior. Esa es tangencia. Entonces, tenemos nosotros que entender esto, que tenemos que estar dentro de la nube para que seamos uno. Este pueblo de Israel era el mismo pueblo que había cruzado el Jordán. Note bien que desde mucho antes el pueblo aprendió la importancia de la obediencia, porque cuando ellos obedecieron a Josué y siguieron instrucciones para cruzar el Jordán, ellos se dieron cuenta que el milagro sucedió. Ahora, del otro lado, ellos reciben otras instrucciones y van a obedecer porque ya tienen como evidencia el milagro de lo que Dios hizo con el río Jordán. Dios hace un milagro acá para que nosotros nos demos cuenta que nuestra obediencia nos ayudó. Pasamos al otro lado, suceden cosas más terribles y Dios nos da instrucciones, pero si las obedecemos, entonces los milagros seguirán sucediendo en nuestra vida. Milagro tras milagro. Pero esto es en base a la obediencia, seguir las instrucciones que Dios nos da. Entonces, hermano, aquí nosotros vemos que el pueblo era uno, Ejad era uno. Tenía el pueblo que estar unido. Una evidencia de su unidad lo vemos nosotros con Acán. Cuando cayó la ciudad, ¿qué dijo Dios? Nadie vaya a tomar nada del anatema. Y Acán tomó algo. ¿Y qué pasó con el pueblo? Empezó a fracasar. Se fueron a pelear contra Jai. ¿Y qué sucedió? Perdieron la batalla. Por uno que desobedeció. Nosotros siempre mantengamos el propósito de ser de bendición a los demás. Que no seamos de estorbo en una iglesia, en una congregación, en un culto. Que no hagamos cosas indebidas. Muchas veces el culto está muy hermoso. El Espíritu Santo se está derramando tremendamente. La gente está bien contenta. Y de repente el que pasa enfrente, tanto a cantar o a testificar o a predicar o algo, dice algo que no es del Espíritu Santo. Se marchita todo. Inmediatamente se puede sentir el impacto de esas palabras, porque el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se puede apagar también. El Espíritu Santo es tan delicado, que es más delicado que aquellas plantitas que se llaman las dormilonas. La zarza dormilona, que si usted solamente toca así, se duerme, cierran sus hojitas. El Espíritu Santo es más sensible que eso todavía. Es tan sensible que un pensamiento ajeno, cuando estamos reunidos, contrista al Espíritu Santo. Es terrible esto, tremendo. Tenemos nosotros que entender esto. Por eso,
ser cristiano no es fácil, porque el cristiano se tiene que guardar de lo invisible, de aquello que la gente no ve, pero que sí puede afectarnos a nosotros en nuestra vida espiritual. Un cristiano se marchita fácilmente pensando mal todo el día. En la noche ya no quiere venir al culto. Y si viene al culto se siente aburrido. ¿Por qué? Porque durante el día no glorificó el nombre del Señor. Y se siente mal. Está hasta enojado. ¿Por qué está enojado? De tanto mal pensamiento que tuvo. Se enojó. Pero si alguien está glorificando a Dios durante el día, apenas se llegan las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, le da un regocijo que se llegue esa hora y se quiere preparar porque quiere venir a la iglesia. Porque durante el día estuvo meditando en Dios. Y ama la iglesia, quiere estar en el culto, quiere venir a darle gracias a Dios porque realmente estuvo pensando en Dios. Así que nuestros pensamientos nos controlan a nosotros. Este pueblo tenía que estar unido en su mente, en su propósito. Y notamos bien que Dios da una orden especial. ¿Cuánto medía la anchura de estas paredes o de estos muros? 2 metros. ¿Y cuál era la altura? Dijimos, ¿verdad? Quiero corregir lo que dije, en vez de pies dije metros, ¿verdad? Que 15 metros. Pero es 17 pies. Se calcula entre 3.7 a 5.2 metros de altura. Y la zanja, o sea, de agua que había ahí, tenía un ancho de 9 pies. De 9 pies. Y se calcula que tenía como 1,5 metros de profundidad. Así que conquistar esa ciudad no era fácil. No era fácil. Las excavaciones han comprobado que fue exactamente en este mes de abril, o sea, en el mes de abril, mes de la Pascua, que los israelitas conquistaron Jericó porque era el tiempo de la cosecha de cebada. Y Wood, cuando él hizo excavaciones más profundas, excavó en los cuartos de los residentes, se dio cuenta que habían jarros llenos de cebada. Quiere decir que ahí se da cuenta uno, a través de las excavaciones, que lo que la Biblia dice es verdad. La Biblia dice que fue en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la Pascua. O sea que la Biblia es tan veraz que por más que la quieran desacreditar, no pueden. Porque la misma arqueología está dando testimonio de que lo que la Biblia dice es veraz. Ahora, Jericó es muy importante. ¿Cómo le llamaban a la ciudad de Jericó? ¿Ciudad de qué? De las palmeras. Así le llamaban. Ciudad de las palmeras. Usted lo puede leer ahí en Deuteronomios capítulo 34, versículo 3. Como también en 2 Crónicas capítulo 28, versículo 15. Le llamaban ciudad de las palmeras. Esta ciudad tenía que ser conquistada por la fe. Dice Hebreos 11:30 que Jericó fue conquistada por la fe de los israelitas. Tenían que tener fe. Y la fe produce obediencia, ¿verdad que sí? El que tiene fe, obedece. Porque sabe muy bien que no es en vano lo que está haciendo. Y nosotros entonces encontramos que Jericó es muy importante, mencioné en la Biblia muchas veces. Moisés llegó con el pueblo de este lado del Jordán frente a Jericó, en los campos de Moab. En los campos de Moab estaba Moisés
pero frente a Jericó. Así que Moisés y todos estos israelitas pudieron ver todavía a Jericó en su esplendor. ¿Qué tan grande era Jericó? Se dice que Jericó en toda su circunferencia equivalía a 11 campos de fútbol. Era grande, ¿verdad que sí? 11 campos de fútbol. En esto hay ciertas polémicas, pero lo que ahora pues han considerado el territorio de Jericó en estos nuevos descubrimientos, pues se dan cuenta que Jericó no era una ciudad pequeña, era una ciudad bastante grande. Y Jericó dio un resultado positivo con Rahab. Rahab fue salva, como también su familia. Y lo mismo pasó cuando Jesús pasó por Jericó. ¿A quién salvó Jesús en ese Jericó que está destruida, los muros ahí caídos? Pero ¿a quién salvó allí en Jericó? ¿Alguien se recuerda? Pasando Jesús por Jericó, hubo alguien que lo quería ver. Zaqueo, bájate de ahí, le dice, ¿verdad? Porque es menester que pose en tu casa. ¿A quién otro Dios o Cristo sanó en Jericó? ¿A quién? Al ciego Bartimeo. En esta ocasión Jesús iba saliendo de Jericó. Así que Jericó tiene su historia, mi hermano. Cuando Jesús habla de la parábola del buen samaritano, menciona Jericó. Dice que hubo alguien que salió de Jerusalén hacia Jericó. Hacia Jericó, una ciudad bastante famosa. Y estos hombres estaban muy contentos en Jericó porque Jericó estaba a 900 o está el lugar a 900 pies bajo el nivel del mar. Jerusalén está más alto en sí. Pero estando en ese nivel, Jericó tenía el privilegio de tener agua. El agua salía fácilmente. Ellos no tuvieron que llenar esa zanja de agua o ese canal de agua para que hubiese agua ahí. No, el agua salía de la superficie. Y se dice que ellos construyeron esos muros para proteger el agua. Jericó era una ciudad muy codiciable o codiciada. ¿Por qué? Porque había agua en abundancia allí. Y bueno, Dios no quería que Israel conquistara Jericó para tomarla como ciudad, como hicieron con otras ciudades en las conquistas, sino que la ciudad tenía que ser destruida completamente porque era una ciudad malvada. De tal manera que Dios dijo, ninguno vaya a agarrar nada de esta ciudad, porque esta ciudad es anatema. Es anatema. No hay nada ahí que me pertenezca a mí. Aunque los tesoros más preciados los agarró Josué para más adelante usarlos en lo que es la construcción de utensilios y otras cosas. Pero vemos nosotros, hermanos, que en Jericó había entonces mucha gente. Mucha gente. Toda esa gente murió. Después que Josué conquistó la ciudad, quemó la ciudad. Y las excavaciones lo han demostrado así. Kathleen Kenyon descubrió que la ciudad había sido quemada, pero al hacer los análisis se dio cuenta que la ciudad fue quemada después de haber sido destruida, cosa que concuerda con la Biblia.
cosa que contradice a los otros arqueólogos que quieren desacreditar lo que está en la Biblia. Entonces vamos a pensar en esto que sucede, leyendo Josué. Ya me adelanté a decirles a ustedes parte de lo que aquí está escrito, pero vamos a leer en Josué capítulo 6. Nosotros tenemos que ver, hermano, que todo estos pasajes son pasajes de conquista. Dios no ha llamado a la iglesia solamente a que se defienda, sino a conquistar. A conquistar. Pero antes del capítulo 6 sucede algo. Los israelitas al pasar el Jordán, como era gente que había nacido en el desierto, ninguno de ellos, excepto Josué, Caleb y Eleazar, habían salido de Egipto. Todos habían nacido en el desierto. Sus padres habían muerto. Todos los que salieron de Egipto murieron. Pero ellos venían circuncidados. Pero al cruzar el Jordán llegaron a Gilgal y allí Dios le dijo a Josué, todos los hombres, porque ninguno de ellos estaba circuncidado, todos ellos se tienen que circuncidar, hasta cuchillos afilados. Y fue duro porque eran hombres de guerra, ya eran muchachos de 20 años para arriba, ya estaban grandes y se tuvieron que circuncidar y tuvieron que esperar ahí un tiempo hasta que sanaran. Después de haber sanado, entonces tenían que empezar a conquistar la tierra. Pero en ese trayecto, en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, antes de conquistar, Josué se encuentra con un varón, está armado, tiene una espada. Y oiga bien que qué tan importante es que antes de llevar a cabo un proyecto en Dios, uno tiene que encontrarse directamente con Él, con Dios, para que Él nos confirme aquello que vayamos a hacer. Si no nos confirma, entonces vamos a tener problemas. Porque nosotros podemos ser enemigos de nosotros mismos con nuestras emociones, hermano. Nuestras ilusiones. Podemos determinar cosas que nos pueden dañar. Pero del otro lado del Jordán, Josué anda por allí paseándose, viendo del otro lado cómo eran las cosas. Y dice la Biblia que estando Josué cerca de Jericó, se acercó a Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Esto quizá puso a Josué en alerta, porque la espada estaba desenvainada. Y la espada desenvainada significaba que estaba en una posición de pelear. Y Josué no le tuvo miedo, porque Josué, me imagino que se recordó de las palabras que Dios le había hablado en el capítulo 1. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. Para eso son las promesas, para que nos sirvan a nosotros en momentos duros de la vida. Ahí está la promesa, que el Espíritu Santo nos la recuerda. Por eso es necesario leer la Biblia, porque la Biblia tiene las instrucciones para nosotros en momentos difíciles. El que nos va a recordar los pasajes de la Biblia va a ser el Espíritu Santo. Usted no diga, es que, como me han dicho muchos hermanos pastores, que yo no me puedo memorizar la Biblia, usted. Se me olvidan los pasajes que leo. No se preocupe. Usted lea esos pasajes y en el momento dado, el Espíritu Santo se los va a recordar, de acuerdo a la necesidad que usted está enfrentando. Pero uno tiene que leer las instrucciones bíblicas. Josué pudo haberse recordado de las promesas. Y cuando lo vio Josué, se dio cuenta que no lo pudo identificar, si era de aquellos, de los enemigos, o era de ellos.
Y le dice a Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mire la pregunta que le hizo. Fácilmente lo podía engañar. No, yo soy tuyo, mira, vente, dame un abrazo, ahí, pum, matarlo. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pero Josué tenía una estrategia tremenda. Notemos nosotros que Josué enfrentó su primera batalla contra Amalek. Moisés estaba arriba con 2 más en el monte, y dice la Biblia que cuando él levantaba su mano, Josué vencía. Y cuando se cansaba, entonces el pueblo estaba perdiendo. Y se dio cuenta que al tener las manos levantadas había victoria. Y los que estaban con él dijeron, aquí hay un secreto. Si ayudamos a Moisés a que tenga las manos levantadas, el pueblo va a ganar. Ahí está la cooperación. Ahí está el apoyo, hermano. La Biblia tiene para nosotros cosas hermosas para que nosotros realmente aprendamos. Muchas veces estamos en fracaso porque no hemos aprendido a seguir las instrucciones bíblicas. Y es un problema serio. Y el versículo 14 dice, él respondió, ese varón que apareció allí, ¿eres de los nuestros o de los enemigos?, le pregunta Josué. Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Yo pertenezco a otro ejército. Ni pertenezco a tus enemigos ni a ustedes. Yo pertenezco al ejército de Jehová. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y luego dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Por qué le adoró? Porque este era el mismo ser que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Era el ángel de Jehová, era Jesucristo mismo, antes de encarnarse. Lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Aquí estoy para recibir tus instrucciones. Josué estaba dispuesto a pelear, a conquistar. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Miren lo que le dijo. Esto es lo primero que Dios hace con uno, lo primero que Dios hizo con Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. En otras palabras, yo he venido para que tú tengas una consagración, para que tú tengas una santificación, para que tú te metas en la nube, para que sepas de que Jehová está contigo. El lugar donde estás es santo. Esa tierra se llama la tierra de Dios, el lugar santo. Y el punto primordial era porque ahí estaba el príncipe, ahí estaba el ángel de Jehová presente. Y donde quiera que Dios está presente, ese lugar se convierte en un lugar santo. Esto es importante. Ahora, llega el príncipe, y en el capítulo 6 dice que ahora Jericó estaba cerrada. Y oye bien cómo dice, bien cerrada, no había forma de entrar. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Todos estaban encerrados. Cerrada la ciudad. Porque había temor. Ahora, Jericó era una ciudad de guerra. Tenía sus soldados, sus hombres de guerra. Podían haber salido y pelear. Esas puertas que le estaban dando a Jericó, en una de esas puertas podían haber salido y atacar al pueblo. Pero estaban llenos de miedo. Estaban encerrados, ¿se da cuenta? Así como nos tocó a nosotros con la pandemia. Encerrados, porque si no nos moríamos. Jericó estaba cerrada.
completamente. Luego dice que nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Qué tremenda, qué palabras tan tremendas es usted. Que Dios le diga así a uno, que le hable de esa manera a uno. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Creer. ¿Acaso Dios no nos ha hablado a nosotros muchas veces y no creemos? Qué esperanza, hombre, Dios no me ama, qué esperanza. Comí muchos frijoles quizá. Oí una voz, Dios habló y no hay fe. Estos eran hombres de fe. Ellos sabían muy bien por qué tenían que escuchar a Jehová. Eran hombres de fe. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora, al oír Josué esto, no vio lo imposible. Toda la gente miraba a Jericó. Todo el pueblo miraba a Jericó y decía, wow, imposible que conquistemos esta ciudad. Pero se acordaban que Dios había secado el río Jordán. ¿Acaso nos pasa esto a nosotros? Wow, qué problema tan grande que tenemos ahora, qué enfermedad la que se me ha encontrado. Pero luego nos acordamos de que hace un año ya Dios nos había sanado también de algo más. Que hace un año Dios resolvió un problema serio también. Y decimos, así como resolvió aquello, así como me sanó de aquello, también lo va a hacer ahora, conmigo. Eso es lo importante, hermano. Por eso hay que dejar que Dios trabaje con uno. Porque en cada paso, en cada suceso de nuestra vida, Él nos aumenta la fe. Si Dios no nos dejara que llegara la enfermedad, ¿cómo vamos a creer en Él? ¿Cómo vamos a crecer en nuestra fe? Dios deja que pasen cosas en nuestra vida para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Ahora dice acá, las instrucciones, oiga bien, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Tenía que ponérsele mucha atención a la manera en que Dios estaba instruido. ¿Quiénes iban a rodear la ciudad? Todos los hombres de ¿qué? De guerra. Ellos iban a hacerlo, nadie más. El que se metiera ahí hacía que el pueblo perdiera. Cada uno tenía que tener cuidado de reconocer sus límites. Ese es el problema del ser humano. No reconoce sus límites. Quiere siempre traspasar sus límites para hacer lo que no ha sido llamado a hacer. ¿Qué problema tan serio este? Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. ¿Se da cuenta? Una vez por 6 días. Luego dice el versículo 4. La siguiente instrucción. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Es el shofar. Ahora, ellos iban a tocar las bocinas. ¿Cuántos tenían que ser? 7. Si Josué hubiera puesto 8, falla. Si hubiera puesto 6, falla. ¿Se da cuenta? Con Dios hay que trabajar bien exactos. Bien exactitos, porque si no, fallamos. Ahora, ellos se van a ir delante de ¿qué cosa? Delante del arca. Entonces, iban a ir los hombres de guerra, atrás iban a ir los sacerdotes con las bocinas, y luego iba a ir atrás de los sacerdotes, ¿quién? El arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Dios es un Dios de orden, hermano. Un Dios de orden. Cuando yo estudio la Biblia y veo el carácter de Dios en todo esto, en verdad digo, ¿qué tantos privilegios, qué tantos beneficios nosotros estamos perdiendo por no seguir las instrucciones divinas? ¿Qué cosa tan tremenda esta, hermano?
Si nos metemos a lo que son los hogares, los matrimonios, ¿acaso no dice la Biblia que el Padre es la cabeza de Cristo? Que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es la cabeza de la mujer. Pero ¿cuánto se ha perdido este orden divino que ahora los hogares están en desastre? Aún hogares cristianos. Porque se rompe esa relación divina, no se respeta y viene entonces el fracaso. Y entonces Dios no se glorifica en el hogar, para nada. Es algo que está escrito allí, que no se puede cambiar. Oh, que la liberación femenina, olvídese de la liberación femenina. Usted pertenece a Cristo. Usted ya está libre. Es más, usted ya está libre de la liberación femenina. Sí, está libre de la liberación femenina. ¿Por qué en la Biblia encontramos a hombres que son restaurados y mujeres que son elevadas por Dios? Porque estas mujeres, a pesar de que tenían maridos malos, como Abigail, que tenía un marido que hasta David lo quería matar y ella tuvo que salir a encontrarlo. Mi Señor, no vas a manchar tus manos con ese hombre que ni vale la pena. Tú estás ungido, vas a llegar a ser rey. Abogó por su marido. Cuando la mujer toma el lugar en que Dios quiere que esté, entonces viene a ser de bendición a su hogar. Restaura aquello que el enemigo realmente ha minado en su casa. Eso es algo que tiene virtud, hermano. Tiene virtud. Porque hay que ver a Dios presente en nuestra relación matrimonial, que Dios esté allí. Si lo vemos a Él, vamos entonces a actuar como Él quiere que actuemos. Porque nada sirve que la esposa le gane al marido en una discusión, en una decisión, y que haga lo que ella quiera, y que esto y lo otro. De nada sirve, porque eso no va a ser bendecido. Se puede sentir la campeona, pero no va a haber bendición. Ofendió a Dios. Porque si su marido busca a Dios, estoy hablando de los maridos que buscan a Dios, que aman a Dios, que aman a su mujer, que son responsables, que llevan el cheque, ¿verdad? Que sostienen a la familia. Porque dice la Biblia que el que no trabaje, bueno, es que no coma. Estoy hablando de los maridos responsables. No estoy hablando de aquella hermanita que tiene un borracho que ni él mismo sabe quién es. Estoy hablando del marido que tiene como cabeza a Cristo. El Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre la cabeza de la mujer. Estoy hablando de este hombre que tiene como cabeza a Cristo. ¿Se da cuenta? Pero lo terrible del caso es que las mujeres que saben que su marido realmente ama a Dios y todavía le falta el respeto, trae maldición a su casa, trae maldición a su matrimonio. Eso es una gran verdad bíblica, mi hermano. Esto no lo estoy diciendo yo por decirlo. Es algo que tenemos que entender. Que la Biblia dice, maridos amen a su mujer. Y mujer, respete a su marido. Hay mujeres tan mal habladas que le hablan al marido como si fuera un perro. Le dicen malas palabras, le tiran culebras por la boca a usted. Y de la noche están, aleluya, Señor del cielo. No respetan al marido. ¿Y cómo quieren que el marido las ame? Si no lo respetan. Qué tremendo eso, ¿verdad? Cuando yo caso a una pareja, les digo, siempre, al muchacho le digo, mira, Dios no te está dando una esposa, te está dando una mujer. La esposa tú la vas a formar.
tú vas a formar tu esposa como tú quieres que sea. ¿Quieres una esposa buena? La vas a formar. ¿Quieres una esposa mala? También la vas a formar. Depende como tú quieras. A la muchacha le digo también, Dios no te está dando un esposo, te está dando un hombre. Al esposo tú lo vas a formar. Si quieres hacerlo bueno o lo quieres hacer malo, todo depende de la formación en que tú lo quieras formar. Como dice un dicho por ahí, agrado quiere agrado. Hasta en el matrimonio tiene que haber unidad para que Jericó sea destruido, para conquistar. El matrimonio, hermano, no es solamente para estarse defendiendo, es para conquistar. Conquistar la felicidad para el matrimonio, para los hijos, para todos aquellos que estén bajo ese techo, que haya felicidad en casa. El matrimonio es para conquistar. Tenemos que conquistar muchas cosas en el matrimonio. No dejemos que el amor ágape se vaya. Puede venir la enfermedad y puede ser que el matrimonio se separe porque están enfermos. El amor erótico como que no está funcionando, el romance como que no está presente, pero ahí está el amor filial como amigos. Y cuando el amor filial parece que se debilita, está el amor ágape, el amor de Dios que nada lo puede vencer. Ese amor ágape hace que el matrimonio permanezca en las buenas o en las malas. ¿Por qué? Porque está el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento. ¿Cuánto damos gracias a Dios por este amor? Dice que ese amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Así que, hermano, tenemos que entender, seguir las instrucciones es lo que nos trae a nosotros el éxito en nuestra vida. Lamentablemente, hermano, hay gente caprichosa. Yo no entiendo qué tienen en la cabeza. No entiendo qué tienen en el cerebro. Y eso que lo tengo apagado acá, o sea, lo tengo, ¿cómo se dice? En vibrador. Yo no sé, esto me está traicionando. Bueno, tenemos que entender nosotros, hermano, que nuestra cabeza tiene que estar santificada en todo tiempo para seguir las instrucciones. Cuando yo veo que hay un matrimonio que pelea de por gusto, porque una cebolla lo hizo llorar, digo yo, Dios mío, ¿y qué tal si en verdad aparecieran esos problemas que tienen algunos otros? Que porque la tortilla se quemó, un pleito que dura toda la semana usted, por una tortilla. ¡Qué barbaridad! Eso es falta de sabiduría. Ya hemos cruzado el Jordán en seco. Lo que viene hay que conquistarlo en el nombre de Jesucristo. Hay que conquistarlo. Usted no está para ser vencido ni vencida, mi hermana, mi hermano. Usted, todos nosotros estamos para ser más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Tenemos que descubrir el secreto de la vida cristiana, el secreto del evangelio. Tiene sus secretos. En Babilonia los muchachos que venían a ser magos y divinos tenían un proceso de meterse en el secreto. Por eso dice la Biblia que el que ama a Dios, Dios lo mete en su secreto. Lo mete en su secreto. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. La sombra. Yo no quiero vivir allá fuera de la sombra, aunque esté bajo el abrigo. Yo quiero meterme en la sombra, porque en la sombra yo voy a sentir lo que Dios siente. En la sombra yo voy a ver como Dios ve. En la sombra yo voy a hablar como Dios habla. La sombra es el secreto de Jehová para mi vida. Tenemos que saber qué significa todo esto. No solamente estar repitiendo como el oro. Es como aquel que está cantando el corito, bautízame Señor, pero está masticando hasta chicle en la iglesia. Bautízame Señor. Y viendo para todos lados.
no hay concentración, no hay nada. Canta por cantar. Nosotros aquí no digamos aleluya ni gloria a Dios por decirlo, hermano. Cuando digamos un aleluya y gloria a Dios, que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Porque ese aleluya y gloria a Dios se va al cielo, al tercer cielo. Se va para allá. Había un orden especial y estas instrucciones se tenían que seguir. Y luego, ¿en qué versículo estamos? 4. Nos vamos al 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero. Oiga bien, no solamente tocar el cuerno, es prolongadamente. Estos sacerdotes, 7 sacerdotes, tenían que llenar sus pulmones de oxígeno usted. Ahí no tenía que haber COVID-19. Ahí tenía que haber fuerza pulmonar. Cuando ella dice que con toda mi garganta te alabas con todos los pulmones, hermano. Hay gente que tiene unos pulmones para gritar, pero lo usa para gritar en la casa. Pero cuando viene a la iglesia, como que no tiene pulmones usted. Amén, hermanos. Amén. Dice el marido, ay, si esta mi vieja me gritara aquí como me grita en la casa, este lugar se llenara de gozo y de alegría. Lo mismo dice la dama también al ver al marido todo ahí. Pero en la casa, ¿quién lo aguanta usted? Unos gritos que pegan que lo oye toda la vecindad. Tremendo eso. Uno viene a la iglesia con todos los pulmones a adorar a Dios. Alabar a Dios con son de bocina. Alabar a Dios con salterio. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Hermano, el gritar a un aleluya es hacer caer los muros de Jericó. Hay gente que tiene muchos muros que no caen porque no grita aleluya ni gloria a Dios, no alaba a Dios. Hay poder en la alabanza, mi hermano. Hay poder en la alabanza. Hay que gritar gloria a Dios y aleluya. El grito, hermano, aquí no es el grito de júbilo. Una costumbre que están agarrando ahora. El grito de júbilo. Y hasta chiflan unos usted. Este grito no es cualquier grito. Es un grito de conquista. Es un grito que sigue instrucciones bíblicas. Es un grito que alaba a Dios de verdad. Es un grito que sale de un corazón agradecido, de un corazón santificado, de un corazón que está lleno de la gloria de Dios. Y luego dice acá, y cuando tocan prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. No, solamente gritará, no, gritará a gran voz y el muro, oiga bien qué confirmación tan tremenda esta, y el muro de la ciudad caerá. ¿Por qué? Porque van a seguir las instrucciones. Si no se siguen esas instrucciones, no cae el muro. El pueblo tenía que gritar. Ninguno, desde el niño hasta el más anciano, ninguno tenía que quedarse callado. Todos tenían que gritar con todas sus fuerzas, porque era para conquistar, para que los muros caigan. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, sin temor alguno. Versículo 6. Sigamos el versículo 6, dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Versículo 7. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Note bien, usualmente el arca del pacto va adelante.
Pero Dios quería demostrarle que Él estaba en medio de su pueblo. Cuando Dios está en medio de su pueblo es porque el pueblo es el que va a trabajar. Dios va a estar presente para ayudarlos, para hacer milagros. Pero Él no quiere que el pueblo esté flojo. Él quiere que el pueblo trabaje. Y cuando Dios quiere que el pueblo trabaje, se mete en medio. En medio. Cuando Dios dice, yo te voy a guiar, se va hacia adelante. El pueblo no hace nada porque va hasta adelante. Pero cuando el arca del pacto está en medio, es porque el pueblo tiene que seguir instrucciones. El arca del pacto hay que respetarla, es la presencia de Dios. Sabiendo que Dios está presente, nosotros tenemos que seguir sus instrucciones. Y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía. Cuando hay obediencia, la presencia de Dios nos sigue. Por eso dice la Biblia, que el bien y la misericordia, ¿qué? Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Versículo 9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca. Mientras las bocinas sonaban continuamente, sin parar, hermano, alabando a Dios. Ahí es donde el diablo se frustra. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga, gritad. Entonces gritaréis. Eso es amar las instrucciones del líder para que haya victoria en nuestra vida espiritual. Versículo 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Es que para hacer las cosas en Dios, hermano, hay que levantarse temprano. O sea, hay que madrugar. No hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Y luego dice el versículo 13, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Vea el énfasis que se le da a esto. 14. Y los hombres, el 14, mi hermano, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. El 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, 13 vueltas por todo. Ya me imagino al pueblo cómo estaba, a los de Jericó, ya les estaba sirviendo de un espectáculo, ya vienen ustedes, ya se oyen las bocinas, miren ahí van. Y ya me imagino a los niños viendo a todos, el pueblo pasando un día y luego por 6 días todo eso. Y que en el día séptimo 7 vueltas y no se esperaban lo que iba a pasar. Ellos estaban tan confiados de que los muros estaban tan fuertes, ellos nunca se imaginaban lo que iba a suceder. ¿Qué sucedió? Vamos a ver. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Es una fe tremenda, hermano. El 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Rahab fue y su familia fue liberada. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Él estaba allí, hasta el momento todo bien. Pero alguien no siguió las instrucciones. Alguien no siguió las instrucciones. Cuando alguien no sigue las instrucciones, ¿qué sucede? No hay paz, tranquilidad en el pueblo. Quiere decir que, por eso dice Josué, que el pueblo podría ser turbado si alguien
tomaba lo del anatema. ¿Y acaso no fue esto lo que pasó con Acán? El versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Note bien que aquí es asunto corporativo, no es asunto individual, es asunto corporativo. Esto es hermoso y tenemos que respetar esto. Y luego dice el versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, 21, gritó con gran vocerillo y el pueblo y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hubo una victoria tremenda. ¿Qué aprendemos de esta clase? Número 1, reconocer el liderazgo. Número 2, seguir las instrucciones. Número 3, la unidad del pueblo. Tenemos que ser uno como pueblo de Dios. Número 4, tener fe de lo que Dios promete se cumple. Y número 5, ¿qué usted podía aprender como número 5, mi hermana, mi hermano? La obediencia. Ser obedientes. Y dar los pasos tal como se nos han indicado. El pueblo, cuando iba a gritar, de último iba a gritar el pueblo. No iba a gritar durante los 6 días, hasta el 7º día, pero cuando se sonaran las bocinas, que le dijera al pueblo que griten por boca de su líder Josué. Y hubo una gran victoria. Qué enseñanza tan hermosa esta, ¿verdad que sí? Todo lo que nos enseña la Biblia a nosotros, hermano, es algo precioso, algo hermoso que nosotros tenemos que seguir. ¿Cuántos decimos un aleluya? Les invito a ponerse de pie y damos gracias a Dios por esta palabra.